Los hermanos que quieran seguir los anteriores mensajes están disponibles, creo, en YouTube, ¿verdad? Están disponibles en YouTube. No, yo creo que en Facebook también, pero están disponibles en YouTube. Puede ir a la página de la iglesia, al canal, perdón, de la iglesia, y puede hallar allí los mensajes anteriores. Este mensaje está basado en segunda los Corintios, capítulo 4 y el versículo 13. Gloria a Dios. Y dice que el espíritu de fe consiste en dos principios espirituales. Y esos dos principios espirituales son creer y hablar. Creí, dice esa palabra, por tanto hablé. Entonces, el espíritu de fe no solo consiste en creer, pero consiste en hablar, en declarar la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es que aquello, ¿verdad?, tan sencillo y que lo conocemos muy bien nosotros, fue escrito en la Biblia. Dice aquel texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que en cada situación que nosotros enfrentemos, sobre todo adversa, podemos poner esta palabra en nuestra boca. Y cuando nosotros ponemos la palabra en la boca, es decir, cuando decimos la palabra, la hablamos, entonces algo se activa en el mundo espiritual. ¿No ve que Jesús dijo esto? Si ustedes le dicen a este monte, oiga bien, le dicen al monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres lo que dices. Dice la palabra, lo que digas te será hecho. No sé si está conectado conmigo, pero escuche, Jesús dice, si le dices al monte, el monte son evidentemente situaciones complicadas alrededor de nosotros que enfrentamos, desafíos. Si le dices al monte, quítate y échate en el mar, y no duda en tu corazón, sino crees lo que dices te será hecho. Gloria a Dios. Entonces esto está hablando de confesión, de la palabra de Dios, de palabra de fe. Hay varias formas de la palabra. Hemos escuchado esto en nuestro ministerio por mucho tiempo y lo vamos a seguir diciendo. Nuestros estudiantes y pastores graduados de nuestros seminarios, de nuestras escuelas bíblicas, han escuchado esto de nosotros mucho, y en la literatura también que nosotros hemos dado como soporte de la escuela bíblica, lo hemos escuchado, que hay varios tipos de palabra. Está la palabra escrita. La palabra escrita nosotros le llamamos ¿cómo? Le llamamos la Biblia. La palabra escrita, 66 libros inspirados. Eso lo debe saber todo creyente. Y no digamos un estudiante de la palabra, de una escuela bíblica, de un instituto bíblico. 66 libros inspirados. Nosotros no tenemos más libros en la Biblia como el catolicismo romano, ni como el cristianismo griego ortodoxo. La iglesia etíope tiene más de 80 libros en su Biblia, pero nosotros en nuestra Biblia solo tenemos 66 libros. Le explico por qué. Los estudiantes lo saben bien, porque a través de la historia Jesús dijo esta palabra cuando habló con la mujer de Samaria.
Cuando habla con la mujer de Samaria le dice, nosotros adoramos en este monte, porque había un templo en un monte en Samaria, en donde estaba la ciudad. Había un templo. Entonces la mujer le dice, nosotros adoramos en este monte, en este templo, y ustedes adoran en Jerusalén. Entonces la pregunta de la mujer, ¿dónde hay que adorar? Porque nosotros adoramos aquí, ustedes adoran en el templo de Jerusalén. Entonces Jesús le dice esta palabra, le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Pablo dijo en Romanos que a los judíos se les dio la palabra, se les dio el pacto, se les dio la gloria y punto. El judaísmo fue rebelde y sigue siendo rebelde a la palabra de Dios y a los profetas que Dios envió hacia ellos. Por eso dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De tal manera que hoy mismo, 3 de mayo de 2026, es absolutamente prohibido evangelizar en tierra de Israel. Imagínense usted, creeríamos nosotros que en este tiempo debería haber libertad de evangelización en Israel y no lo hay, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron ni le siguen recibiendo, excepto aquellos judíos que creen, que han venido a creer en el Señor. Pero yo quiero ir a este principio, le explico todo esto, porque yo no quiero decir algo y que quede un dicho en el aire, nada más, algo que se dice por el momento, nada más del tema que estamos tratando. Entonces Jesús dice que la salvación viene de los judíos porque la palabra de Dios se dio a los judíos. Nosotros tenemos 66 libros en nuestra Biblia. Toda la iglesia cristiana evangélica, sea pentecostés o no lo sea, tenemos 66 libros. ¿Por qué? Porque a través de la historia el judaísmo solo ha reconocido ¿cuántos libros en el Antiguo Testamento? 39 libros. Y nosotros como iglesia cristiana solo reconocemos 27 libros y cartas inspiradas en el Nuevo Testamento. Entonces se hacen 66 libros. ¿Qué estábamos diciendo? Que la palabra tiene varias formas. Y la primera forma en que la palabra llega a nosotros es a través de la Biblia, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso decimos nosotros, creemos, y es así lo cree la iglesia, que los 66 libros son inspirados por el Espíritu Santo. Ya ve que si el hermano Denny escribe un libro, no se puede poner primera y segunda de Denny en el Nuevo Testamento. Aunque hay algunos hermanos que a veces hablan de tal manera que pareciera ser que ellos tienen un libro dentro del canon de la Biblia. Pero solo hay 66. Eso nosotros lo consideramos la palabra inspirada de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Si a estas alturas usted como estudiante de la palabra y usted como creyente, como iglesia, discute la Biblia, está en serios problemas si usted cuestiona la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y dice esto la Biblia en Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? La palabra escrita de Dios. ¿Ok?
esa palabra se usa una palabra, un término en idioma griego que no es el único que se usa en la Biblia, y es el término logos. Entonces nosotros le llamamos a la palabra escrita, se le llama el logos, que es palabra, es la palabra escrita. Dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, dice que en el principio era la palabra, el verbo, el logo, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A nuestros estudiantes, a nuestros pastores que han estudiado con nosotros y los creyentes que quieran escuchar esto, les digo esto. El logos, o mejor dicho, la palabra en la Biblia no se origina de logos, sino se origina en el Génesis, en el Antiguo Testamento. Porque dice que Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, sobre la faz de la agua. Y el verso 3 dice, y dijo Dios. ¿Qué es eso? Eso es la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Uno de los salmos dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra hablada de Dios. Dios habló la palabra y las cosas vinieron a existir. Pero hay algo que no fue hecho por la palabra. Y lo más grande de la creación no fue hecho por la palabra. Incluso los ángeles, dice que Dios mandó y fueron creados los ángeles. Imagínese usted, Dios creó a Gabriel, por ejemplo, Dios creó a Miguel, y Dios dijo, sean creados, y fueron creados como ángeles muy poderosos, ángeles de fuego, como espíritus, servidores de Dios. Pero hay algo que no fue creado por la palabra, y ese es usted y yo. El hombre no fue creado por la palabra. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Cómo fue creado? Iglesia, ¿cómo fue creado el hombre? Estudiantes que nos ven, ¿cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado por las manos de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero fue moldeado con las manos de Dios. Regresamos a la palabra, al tema. Y el término palabra, verbo, no se origina con los griegos. Se usa en Juan capítulo 1 porque ese evangelio se escribe en griego. De allí nosotros le llamamos, a la primer forma de la palabra le llamamos logos. O sea, la palabra escrita. Jesús es el logos, porque el logos se hizo carne. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, se hizo humano, se hizo hombre, nació como un bebé y vivió como un hombre y murió como hombre. Por eso dice la Biblia, dice la Escritura esto, que él tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar el precio. El sacrificio de Jesús pagó el precio de la redención de todo ser humano que cree en Él. Y todo ser humano se beneficia del precio de la redención si se arrepiente y cree en Él. ¿Cuántos dicen amén? La otra forma de la palabra es la palabra rema. La palabra rema es una palabra griega que significa, en todo caso, prácticamente significa una palabra revelada. Es cuando Dios le habla por una palabra a usted que está escrita en la Biblia. Pero yo quiero ir rápido en esto, porque lo he compartido en los otros mensajes, en los otros videos. El rema, o mejor dicho, una palabra, una revelación vendrá a nosotros cuando nosotros pongamos lo que está escrito en nuestro corazón, cuando nosotros hablemos lo que está escrito, cuando nosotros declaremos lo que está escrito. Muchos de nosotros enfrentamos problemas de salud. Por ejemplo, busque textos en la Biblia que usted pueda confesar. Por ejemplo, dice aquel texto: yo soy Jehová tu sanador. Cada vez que se levante y ponga sus pies sobre la tierra cada mañana, diga: eres el Señor mi sanador. Diga conmigo esta mañana: tú eres el Señor que me sana. Eres el Señor mi sanador, eres el Señor que me sana. Dijo también el Señor al pueblo antiguo, vaya que esto está en el Antiguo Testamento, y dice: yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hay que levantarse cada mañana y decirle al Señor: Señor, usted ha prometido que quitará toda enfermedad de en medio de nosotros. El profeta Jeremías dijo esta palabra. El profeta Jeremías dice: yo les traeré sanidad y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces el rema es la palabra que está escrita, que nosotros la ponemos en nuestro corazón, y es esa palabra que muchas veces el Señor le habla a usted. ¿Le ha hablado algún día el Señor a usted? Nos habla por medio del mensaje, nos habla por la Biblia, nos habla por un canto, nos habló hoy por los testimonios. ¿No le habló el Señor a usted? Cuando yo escucho que células cancerosas han desaparecido, ¿cómo quisieran los médicos científicos saber cómo desaparecer células cancerosas? Porque uno de los grandes proyectos actuales científicos médicos es lograr neutralizar en el cuerpo humano las células cancerosas. Ese es uno de los grandes objetivos actuales en la medicina. ¿Cómo lograr sanar un cuerpo con células cancerosas? Bendito el Señor. ¿Y cuántos seres humanos en el mundo desean que células cancerosas desaparezcan de su cuerpo? Millones. Y cuando nosotros escuchamos testimonios como estos, que se han hecho los exámenes pertinentes médicos y no hay células cancerosas en un cuerpo, Dios mío, hermano, si eso no le produce fe a usted, entonces ¿qué le producirá fe? ¿Qué es un milagro si eso no es un milagro? Bendito el Señor. Acá en la iglesia hay más personas que han sido sanadas de cáncer. Y especialmente tenemos una hermana que, ¿cuántos años atrás nuestra hermana, fue diagnosticada? 23, 25 años.
se le dijo que era terminal. 3 meses de vida. Hoy, 25 años después, está sana. Igual que el testimonio de la hermana esta mañana. Y le voy a decir algo, hermana, que dio el testimonio. Y si usted nos ve en nuestro canal, si usted nos sigue, oye este mensaje, le voy a decir algo. El cáncer no se hereda. Los creyentes no debemos decir que el cáncer se hereda. Porque mi herencia es Jehová. Nuestra herencia es sanidad. Los médicos dicen que el cáncer se hereda, pero nosotros rechazamos la herencia del cáncer. Debemos decirlo con nuestra boca: yo rechazo la herencia del cáncer. No tengo por qué heredarlo, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. En cualquiera de su forma. Porque el cáncer no solamente es de útero. El cáncer no solo es de estómago. El cáncer es, si me ayuda, también de huesos. Es de piel. Es de pulmón. Es de próstata. Es de estómago. Es de útero, de matriz. Es de mamas. Es de nervios. En los nervios también hay cáncer. Puede haber cáncer. Pero Dios no hizo el cuerpo humano con cáncer. Puede haber cáncer en la sangre, en diversos grados. Pero Dios no hizo el cuerpo con cáncer. Por eso está escrito aquello que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las personas que son sanadas de cáncer. Cuando yo escucho testimonios como estos, algo se enciende dentro de mí. Hay un Dios todopoderoso. El cuerpo humano fue creado a la imagen y semejanza del Dios todopoderoso. Fue creado con las manos de Dios. Se creó con las manos. Y esas mismas manos que crearon al hombre en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Las mismas manos que tomaron barro. ¿Me está escuchando? ¿Se imagina usted al Dios creador del universo? Oh, cómo hubiese querido Steve Hawking, o cómo hubiese querido Albert Einstein haber visto las manos del que creó todo el universo. Y esas manos que crearon el universo tomaron el barro, se ensuciaron de barro y le dieron forma al hombre, a usted y a mí. Y esas mismas manos que se ensuciaron de barro para formar al hombre a imagen y semejanza, fueron clavadas en una cruz para redimir lo que esas mismas manos habían creado. Por eso se le dijo a aquel discípulo Tomás, llamado Tomás, se le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Mira mis manos, así le dijo el Señor. Porque Tomás había dicho: si yo no veo la perforación de los clavos, si no toco el costado donde la lanza del soldado salvaje abrió el costado del Señor, si yo no veo eso, yo no creeré. Y cuando Jesús se aparece resucitado, le dice: mira mis manos, yo soy, yo mismo soy. Esa palabra que dice yo mismo soy, es lo mismo que se le dice a Moisés en la zarza: yo soy el que soy.
Le está diciendo a Tomás, yo soy el de la zarza ardiendo. Yo soy, estas manos formaron al hombre en el Génesis. Y estas mismas manos también pagaron el precio en la cruz. Para que nosotros tengamos sanidad. Por eso el profeta dijo esto que usted lo sabe mejor que yo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, su herida, fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la honra y la gloria al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. El tercer tipo de palabra es la palabra profética. Hoy le quería leer una historia en unos minutos. Quiero que vaya conmigo al Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, capítulo 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. La palabra profética es un nivel más alto de palabra. La palabra profética vendrá cuando usted ponga la palabra que es la Biblia en su corazón, la lea, se alimente de ella, porque no solo de pan vive el hombre. Cuando nosotros no tenemos un desayuno, cuando no hay café, nos preocupamos, ¿verdad? Pero no solo de pan vive el hombre. ¿De qué vive? Sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. El maná fue dado, cada día fue dado el maná. La gente recogía lo que se iba a comer cada día, porque era una forma de la palabra de Dios. Nosotros comemos cada día de la palabra de Dios. Amén. El profeta Elías, esta historia yo se la leí en la segunda parte de este mensaje. Cuando iba camino a Oreb, cansado, hastiado de la gente. Elías se hastió de la gente. Porque Elías era un profeta hacia el pueblo, todo el pueblo de Israel. Igual que Moisés, la gente hastió a Moisés. De tal manera que Moisés tomó las tablas que Dios había escrito con su dedo, con su mano, y las quebró al ver la actitud de la gente, la rebelión, la conducta, la forma de proceder de la gente. Elías se hastió. Y Elías llega hastiado, va hastiado caminando en un desierto. Y llega a un arbusto que tiene sombra, muy cansado, con sed, con hambre, con inanición, con fatiga. Y se echa debajo del arbusto y le dice al Señor: Señor, mejor quítame la vida. Porque era un profeta hacia una nación rebelde. Recuerde que Jesús dijo esta palabra, que muchos de nosotros podemos juzgar a Elías y decir: pero ¿por qué Elías se desanimó? ¿Pero por qué Elías tiró la toalla? ¿Por qué se enfadó tanto Elías? Era una nación que no quería seguir a Jehová. Era una nación que había visto el fuego descender sobre el altar y no quería adorar al Señor. Entonces Elías, muy cansado, se echa debajo del arbusto y le dice al Señor: Señor, ya es suficiente, muchos años me están persiguiendo para matarme, no es posible esto, ya no quiero continuar. Y se queda dormido debajo del arbusto. Yo le leí esa historia a usted y está en Primero de Reyes, capítulo 19. Entonces Dios interviene. Es un poco significativo el hecho de que ese personaje fue uno de los personajes en la historia que no vio muerte, que fue trasladado en cuerpo y alma
a la presencia de Dios junto con Enoc, y pareciera ser que también Moisés. Por eso cuando Juan el Bautista vino, Juan el Bautista dijo a Jesús que era el Elías que había de venir, porque vino con el mismo espíritu de Elías. Y muy pronto, ¿me está escuchando todavía? En medio del calor, 39 o 40 grados que tenemos. Muy pronto se levantarán dos testigos, dice la Biblia, sobre este mundo. Y los dos testigos que hablarán al mundo vendrán, uno con el espíritu de Moisés y otro con el espíritu de Elías. Tienen poder de convertir la agua en sangre y tienen poder de hacer descender fuego del cielo. Ambos son dos profetas y probablemente nosotros veamos a esos dos testigos. No sé, o la generación que está creciendo verán esos dos testigos y vendrán a proclamar el evangelio eterno de Dios a las naciones. Los dos testigos serán muertos, pero resucitarán, dice la Biblia, al tercer día. Vendrán con el espíritu de Moisés y con el espíritu de Elías en el gobierno del anticristo. Punto. Elías se queda dormido en el arbusto, debajo del arbusto, y viene un ángel y lo toca y le dice: levántate y come. Y se despierta Elías. Y yo no me imagino ese cuadro. Hay cosas que nosotros las leemos en la Biblia, pero las leemos, como dice un refrán por acá en Nicaragua, las leemos como carreta en bajada y no nos detenemos a ciertos detalles. Imagínese usted, el ángel está allí, Elías se despierta, el ángel allí, y hay una torta cocida en las ascuas, en las brasas, y hay una vasija de agua muy fría en el desierto, debajo del arbusto. Y el ángel le dice: come y bebe. ¿Qué significa esto? Que para nosotros poder caminar con firmeza, con victoria en el camino de la vida, en el camino de la fe, hay que comer y beber la palabra de Dios. Y Elías come, claro, ¿verdad? El ángel está ahí, qué cuadro, Dios mío. No me imagino yo despertarme y un ángel a la par con comida celestial. Y Elías come y se queda dormido. Y el ángel lo vuelve a tocar, lo deja dormir un ratito, mientras la comida baja en la panza, y le dice: levántate, come y bebe, porque el largo camino te espera. Eso pasa con usted y conmigo. Hay que comer y beber la palabra de Dios. Esto ilustra la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque el largo camino nos espera. En el largo camino vamos a enfrentar cosas muy positivas, muy bonitas, pero vamos a enfrentar dificultades también. Y hay que comer y beber la palabra para poder enfrentar todo lo que el largo camino nos ofrece, bueno o malo. Si la palabra está en nosotros, entonces nosotros tendremos un fundamento muy firme, porque la fe solamente viene por la palabra. Gloria a Dios. Se lo digo otra vez, la fe solamente viene por la palabra. El nivel de fe que usted tiene, ¿a qué nivel de fe está usted? ¿A qué nivel de fe está? El nivel de fe que usted tiene depende del nivel de palabra que usted tenga en su corazón, en su espíritu. Si hay poca palabra, habrá poca fe. Si hay palabra más o menos, habrá fe más o menos. Si hay mucha palabra, habrá
mucha fe, una fe muy fuerte dentro de usted. La fe no viene por emoción. La fe no viene porque usted le den escalofrío. La fe no viene por sentimiento. La fe solamente viene por oír la palabra de Dios y poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso a Elías se le dice: come y bebe, porque el largo camino te espera. Muchos de ustedes que nos ven, que nos siguen, y algunos de ustedes que están presentes acá, tienen desafíos económicos. Busquen textos de la palabra donde confesemos, donde digamos las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Dice aquello que el Señor declaró: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esos son 3 maneras de confesar la palabra de Dios. Lo que usted llama, lo que usted pide, lo que usted busca, es lo que vendrá espiritualmente a su vida. Bendito el Señor. Quiero ir a esta historia de Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Jeroboam era, por favor, póngame atención. En este tiempo el reino de Israel se dividió en 2. Se dividió en el reino de Israel al norte, donde habían 10 tribus, y se dividió en el reino del sur, que era el reino de Judá, donde estaba el templo en Jerusalén, con 2 tribus, Judá y Benjamín. En este caso, la historia que leemos era del reino de Israel, de las 10 tribus. Y Jeroboam estableció un reino en Israel. Se declaró el primer rey en Israel. Pero Jeroboam era un hombre con un corazón muy malo. El tiempo es inexorable y no se detiene. Y yo solo le voy a introducir esta historia. Domingo siguiente continuaremos. He aquí que un varón de Dios, o sea, un profeta, ¿por qué dice su Biblia? Por palabra de Jehová. Por palabra de Jehová. No por palabra de él. Hoy en día nosotros tenemos tanta palabra de hombre y no palabra de Dios. Pero aquí dice, por palabra de Jehová, este varón de Dios vino de Judá a Betel, y estando el rey Jeroboam junto al altar para quemar incienso a dioses ajenos, el profeta clamó contra el altar. Recuerde que el profeta viene investido ¿de qué? Viene investido de la autoridad del Señor, de la autoridad de Jehová, porque dice la Escritura que él vino en palabra de Jehová. Hay que leer la historia. Esa historia es un poco extensa acá, y vamos a ir por partes. Y el profeta clamó contra el altar hacia los ídolos que había levantado Jeroboam. ¿Por qué vuelve a decir la Biblia? Diga conmigo, por palabra de Jehová. Cuando Dios habla una palabra, no se puede jugar con la palabra del Señor. No se puede menospreciar la palabra de Jehová. Y escuche, por segunda vez dice, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová. Tercero, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Imagínese usted que esto es 300 años antes
300 años antes de que el rey Josías nazca. Y aquí el varón de Dios, como viene por palabra de Jehová, viene en revelación de Dios, en autoridad de Dios. 300 años antes, 3 siglos antes, está diciendo: nacerá un varón llamado Josías, un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, es decir, sacerdote idólatra, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Exactamente es lo que hizo Josías. 300 años después, desenterró los huesos de los sacerdotes idólatras y los quemó sobre los altares a los ídolos. Como lo dice el profeta acá, se cumplió. Porque los profetas de Dios, número uno, los profetas de Dios hablan en palabra de Jehová. Hablan en palabra del Señor. En nuestro tiempo podemos decir esto, si usted me escucha todavía, hoy en día un profeta habla en palabra del Espíritu Santo. Y cuando habla en palabra del Espíritu Santo, es una palabra investida de autoridad. Escuchamos que hay profetas aquí, profetas allá. Profetas van, profetas vienen. Pero una cosa es que haya proliferación de profetas. Y otra cosa es que los profetas estén hablando en palabra del Señor, en palabra del Espíritu Santo. Puede ser que tal vez a usted no le llamen profeta, pero en algún momento, si usted busca al Señor, en algún momento el Señor puede poner una palabra por el Espíritu Santo en su boca. Amén. Entonces este profeta de Dios viene en palabra de Jehová y habla de Josías y dice: y en aquel día, aquel mismo día dio una señal. O sea, cuando este profeta fue, dio una señal. Porque toda persona que habla de parte de Dios, hay una señal que le respalda. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, si ellos no tenían una señal, lo más probable es que los mataban. Entonces, este profeta habla la palabra como le es mandado, pero dio una señal. ¿Cuál es la señal? Gloria a Dios. Y usted ha leído, por ejemplo, hoy en día, lo que el Señor dice en la Gran Comisión. ¿Qué dice el Señor en la Gran Comisión de Marcos? Dice: y estas señales, aló, o la gente ya se quemaron por el calor o están aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales siguen? Le pregunto primero, ¿a quiénes le siguen las señales? ¿Perdón? No lo oigo. A los que creen en su nombre. ¿Y cuáles son las señales? Si usted nota en el evangelista Marcos, la primera señal no es hacer descender fuego del cielo. La primera señal es: en mi nombre echarán fuera demonios. Es una señal espiritual. Bendito el nombre del Señor. Pero estas señales seguirán a los que creen. Quienes hablan de parte de Dios siempre tienen una señal. Y dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará cuando el rey Jeroboam
oyó la palabra del varón de Dios, oiga esto, que había clamado contra el altar idólatra de Betel, entonces Jeroboam extendió la mano, porque era el rey. ¿Quién tenía la autoridad? ¿Quién tenía la autoridad civil? El rey tenía la autoridad civil. Entonces él es el rey y él tiene el poder, y entonces extiende la mano desde el altar. Dijo: prendedle, aprésenlo, deténganlo al profeta. Y escuche esto. Vamos a dejar este mensaje aquí, o yo, por falta de tiempo. Prendedle. Recuerde, está dando una orden contra un profeta que viene en palabra de Jehová y que viene con una señal. Es grave esa situación. El asunto es aquí es que aprendemos mucho. Aprendemos mucho. No se levanta las manos contra los siervos y las siervas de Dios. Y ya va a ver qué es lo que pasa cuando alguien levanta sus manos contra usted como siervo de Dios. Ya va a ver qué es lo que pasa. El rey, investido de la autoridad, dice el rey, extiende la mano. Atrápenlo, aprésenlo. ¿Y qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Se le seca la mano en el intento. O sea, le queda solo el hueso, la piel pegado al hueso totalmente. ¿Por qué? Porque levanta su mano contra el ungido del Señor. No sé del nombre del profeta, pero eso no importa. ¿Quién es el profeta? El profeta venía en palabra de Jehová. Y leo aquí: más la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Qué horror, ¿no? Qué ejemplo. Y dice: y el altar que habían levantado se rompió, tal como dijo el profeta. Lo acababa de decir el profeta. Esta es la señal. El altar se romperá, la ceniza se esparcirá. Y dice que el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Gloria a Dios. Hoy alguien hablaba aquí de temor. Y una de las cosas con las que nosotros debemos pelear fuertemente es contra el temor. El temor a qué nos pasará. El temor hacia el futuro, hacia el destino, al mañana. El temor al fracaso. Las fobias. Las fobias. De tal manera que hoy a las fobias se les da diversos nombres. Hay claustrofobia. Claustrofobia es las personas que le tienen horror a estar encerrado Claustrofobia. Dice que incluso hay aracnofobia. ¿Qué es la aracnofobia? El terror. Una persona mira una araña, solo la ve y ya. El grito, el show, ¿verdad? El terror a las cucarachas voladoras. Cucarachafobia. La fobia.
Voy a leerle a usted un texto. Y aquí voy a dejar la historia por tiempo, ¿verdad? Pero yo quiero que se traslade conmigo al libro del profeta Isaías. Y le voy a dejar este texto a usted. En Isaías. Déjeme hallarlo. H-I-J, Isaías, aquí está. Yo creo, a ver si no me equivoco acá en público, que es Isaías capítulo 41. Permítame que me equivoqué aquí. Permítame. Las personas que nos siguen en nuestro canal, les pido disculpas. Isaías 41. Y versículo 12. Vean lo que dice Isaías 41:12. Este pasaje famoso por que el Señor dice que Él es nuestra ayuda y es quien nos sostiene de nuestra mano derecha. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, la llama no arderá en ti. El fuego de la prueba, porque no nos dará una prueba que no podamos resistir. Cuando pases por el agua, las aguas no te ahogarán, no te anegarán, porque yo te sostengo con mi mano derecha, dice el Señor. Le dejo este texto. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Y esto no está hablando de seres humanos. Esto está hablando de la guerra espiritual. ¿Quiénes tienen contienda con usted? Espíritus demoníacos en el mundo espiritual. El espíritu de temor. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. ¿Qué dice su Biblia allí? La frase que siga. Serán como nada. Subraye eso en su Biblia. Todo lo que el mundo espiritual te trae será como enfermedad, serás como nada. Escasez, serás como nada. Levántese una mañana es lunes, levántese y diga, enfermedad, serás como nada. O hoy mismo dígalo, enfermedad, serás como nada. Escasez, serás como nada. Fracaso, serás como nada. Insuficiencia económica, serás como nada. Dolencia, serás como nada. Células malignas, serás como nada. Problema, serás como nada. No se oye. Confiéselo como cristiano evangélico. Serás como nada. Como nada, dice el Señor. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo soy tu ayuda. Aquellos que lo creen, denle gloria y honra al Señor en este día. Punto suspensivo. Continuaremos el próximo domingo. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.